Hola y bienvenidos. Hoy explicaremos qué significa que el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, solicite a la Corte de Inmigración la desestimación de su caso. Esta es una nueva estrategia que el DHS ha estado utilizando para intentar desestimar casos en la Corte de Inmigración. Esta presentación fue preparada por Hayes, Pennsylvania, únicamente con fines educativos. Si tiene un caso en la Corte de Inmigración, le recomendamos hablar con un abogado de inmigración para determinar qué es lo mejor para su caso. ¿Qué es una moción de desestimación? Probablemente haya escuchado en las noticias que algunas personas fueron detenidas después de asistir a sus audiencias en la Corte de Inmigración. Esto sucedió porque el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, solicitó una moción para desestimar sus casos durante la audiencia de inmigración y el juez accedió a su solicitud. Esta es una nueva estrategia que no le otorga estatus legal ni lo protege de la deportación. Solo cancela su caso. ¿Por qué es esto perjudicial? Las mociones de desestimación del DHS son perjudiciales porque, una vez que su caso en la Corte de Inmigración es desestimado, usted podría ser deportado rápidamente a través de un proceso llamado deportación acelerada. Esto quiere decir que usted no podría tener la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones migratorias como VAWA, un estatus juvenil o visas U o T. Usted está a riesgo de ser colocado bajo deportación acelerada, incluso si ha vivido en este país durante muchos años o tiene un caso pendiente. ¿Quién podría estar en riesgo? Podría correr el riesgo de que su caso sea desestimado en la Corte de Inmigración si asiste a la audiencia sin un abogado o si no se opone a la solicitud del DHS de desestimar su caso. También podría correr el riesgo si lleva menos de 2 años en los Estados Unidos o si no tiene una solicitud de inmigración pendiente. Incluso las personas que llevan más tiempo viviendo aquí podrían verse afectadas. Por eso es importante comprender sus derechos y cómo oponerse a una moción del DHS para desestimar su caso. ¿Qué es la deportación acelerada? La deportación acelerada es un proceso que el Servicio de Control de Aduanas e Inmigración, o ICE, puede utilizar para deportar a personas rápidamente, a veces en tan solo unos días sin una audiencia judicial completa. Anteriormente, solo se aplicaba a inmigrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y dentro de los 14 días después de su llegada a los Estados Unidos. La deportación acelerada se ha ampliado y ahora se utiliza en todo Estados Unidos para personas detenidas que llevan menos de 2 años en el país. Sin embargo, esto podría ocurrir incluso si lleva años en el país. ¿Qué decir en el tribunal? Oposición oral. Si el abogado litigante del DHS desea que el juez desestime su caso, puede hablar en el tribunal y leer una oposición oral a la solicitud del DHS. Tenemos 2 ejemplos de mociones orales para oponerse a la solicitud de DHS de desestimar su caso. Use la versión A si ya tiene una solicitud o petición de inmigración pendiente. Si aún no ha presentado nada ante inmigración, use la versión B. Asegúrese de imprimir la oposición oral y tener una copia con usted durante su audiencia de inmigración. Versión A. Si ya tiene pendiente una solicitud de asilo, cancelación de deportación, visa U o cualquier otro alivio migratorio, imprima y lea esta oposición oral contra la moción presentada por DHS para desestimar su caso. Si no habla inglés, el intérprete del tribunal le ayudará a traducir esta oposición oral. Asegúrese de leerla en voz alta y clara. Si ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años, informe al tribunal la fecha de su ingreso y presente pruebas que demuestren que ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años. Versión B. Si aún no ha presentado una solicitud de inmigración o tiene una solicitud pendiente, lea esta oposición oral contra la moción del DHS para desestimar su caso. Imprima una copia en casa y practique la lectura en alta voz. Si el juez concede la solicitud del DHS para desestimar o terminar su caso, es importante que hable claramente y diga: me reservo el derecho de apelar. Tenga en cuenta que la desestimación de mi caso no puede llevar a cambio mientras mi apelación esté pendiente. Notificación de apelación. Las apelaciones se presentan ante la Junta de Apelaciones de Inmigración o BIA.
Debe asegurarse de que BIA reciba su notificación de apelación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su audiencia, es decir, cuando el juez de inmigración decidió desestimar su caso. Un día calendario incluye fines de semana y días festivos. Para obtener más información sobre las notificaciones de apelación, visite el enlace que aparece en la pantalla. Estos son los pasos para prepararse antes de su audiencia inmigratoria. Ahora más que nunca es importante hablar con un abogado de inmigración que pueda ayudarle a determinar si es elegible para un alivio migratorio en los Estados Unidos. Tenga cuidado con notarios. No les pague dinero para que le ayuden con sus asuntos migratorios. Los notarios suelen ser miembros de nuestras comunidades que hablan nuestro idioma y ofrecen ayuda, pero no están autorizados para practicar las leyes de inmigración que son complejas. En vez de ayudarle, su trabajo podría perjudiciar su caso. Si es elegible para un remedio migratorio, es importante preparar y presentar su solicitud ante inmigración. Si ya tiene una aplicación pendiente, lleve copias de los recibos que muestren que su aplicación está pendiente a la corte. Elabore un plan de seguridad con su familia en caso de que corra riesgo de arresto y detención. También es útil tener una carpeta en casa con documentos importantes que puedan ser útiles en caso de que sea detenido, como pasaportes, actas de nacimiento, historial médico y una lista de números de emergencia. También tenga un plan de cuidado para sus hijos y un poder notarizado para cuidar sus finanzas. Practique los ejemplos de oposición oral en casa y lleve una copia impresa al tribunal. Conozca sus derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Aunque inmigración no está respetando las leyes, es muy importante que usted conozca sus derechos, porque esto puede ayudarle con su caso más adelante. Al final de esta presentación, le proporcionaremos un enlace a materiales multilingües de Know Your Rights o Conozca sus derechos. Si vive en Pensilvania, visite nuestro sitio de web usando el código QR o el enlace en pantalla para acceder a información de Know Your Rights y una lista de organizaciones legales que podrían ayudarle con su caso. Comparta esta información con otros miembros de la comunidad, manténganse informado y conozca sus derechos legales. Agradecemos al Proyecto Nacional de Inmigración y al Centro Nacional de Derecho de Inmigración por los recursos compartidos en esta presentación. Para obtener más información o descargar copias de las guías que se muestren en pantalla, visite sus sitios de web. Esperamos que esta presentación le haya brindado información útil para que pueda oponerse con confianza a las mociones de desestimación del DHS. Nuevamente, le recomendamos hablar con un abogado de inmigración para comprender mejor sus opciones legales de inmigración mientras navega por el sistema migratorio de este país.